En Mega Noticias, vámonos a debate. Le doy la bienvenida a Fernando Gómez, analista de turismo y negocios. Pues vaya cifras, Fernando, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Donde la verdad, pues, como se dice coloquialmente, estamos en pañales. No le invertimos, no tenemos vías férreas. En Estados Unidos tienen muchísimo transporte de tren, pero no es de pasajeros, es de transportes porque son consumidores en potencia, y entonces hay que llevar mercancías a todos lados. Pero en México estará bien que le invirtamos a los trenes de pasajeros. ¿Cómo ves? Mira, Alberto, muy buenas tardes. Sí, en efecto, tenemos un sistema ferroviario que carece hasta el momento, después de muchas décadas de haberse implementado desde la Revolución Mexicana. El transporte de pasajeros adolece de realizarse a lo largo y ancho del país. Los únicos volúmenes que se realizan son para el manejo de carga. Esto es dividido en 8 rutas ferroviarias principalmente. A la cabeza está Grupo México, que es quien controla 2 líneas principales, que son Ferromex y Ferrosur, además de Kansas City Southern, Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, Ferrovalle, Coahuila, Durango, Almicarga y el Tren Maya, que tiene su carácter ahora sí del manejo de pasajeros, además del turístico que corre de Krill a Los Mochis, que es el Chepe. Con esto quiero manifestarte que si bien el proyecto de manejo o transporte de pasajeros en el sistema ferroviario tendría que ser subvencionado o subsidiado por parte del gobierno federal, dado que en el resto del mundo las rutas ferroviarias que se dedican a transportar pasajeros pues no son lo suficientemente rentables, salvo una que existe en Estados Unidos, en Washington, pero en realidad todas las rutas en el mundo son subsidiadas. Obviamente para que puedan tener acceso las personas, la población de escasos recursos a este sistema que en algún momento llegó a comunicar perfectamente al país a lo largo y ancho en la época del Porfiriato. Y de ahí, con el paso de los años, dejó de ser rentable hasta que desapareció Ferrocarriles Nacionales de México allá por los 80s, y fue cuando se dieron estas concesiones a los grupos que ya te mencionaba al principio. Con esto, pues habría que enfatizar o reforzar los recursos que tuvieran que destinarse para este sistema de transporte de pasajeros, en tanto las empresas concesionarias consideraran si les es conveniente manejar o movilizar pasajeros en otro tipo de trenes, puesto que los trenes que hasta el momento se manejan a lo largo y ancho del país son para transporte de carga. Que valga decirlo, la concentración mayor de las rutas o de los kilómetros concesionados Sí. son a Grupo México, con 52 de cada 100 kilómetros concesionados en rutas ferroviarias. Y esto pues nos lleva a movilizar en esa proporción 76 millones de toneladas, que fue lo que se registró a fines del 2022, contra los 128 millones de toneladas en toda la red ferroviaria. Habría que ponderar si es conveniente, si es rentable para las concesionarias manejar volúmenes de pasajeros o movilizar pasajeros a la vez que movilizar volúmenes de carga, que son importantes. Son importantes porque nos conectan con varios puntos fronterizos para el comercio internacional con Norteamérica. Al menos los puntos fronterizos ferroviarios que manejan el Grupo México y Kansas City, pues son Mexicali, Nogales, Ciudad Juárez, Ojinagua, Piedras Negras, Nuevo Laredo y Matamoros, además de conectar con otros puertos marítimos importantísimos que tenemos, por ejemplo, en el lado del Golfo de México, están Altamira, Tampico, Veracruz, Coatzacoalcos, y también Ciudad de Hidalgo en Chiapas, el otro lado de la plataforma, Salina Cruz,
Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Mazatlán, Culiacán, Topolobampo, Guatabampo y Guaymas. Esto conectando tanto los puertos fronterizos como los puertos marítimos, que lo que requieren ahora es de fortalecer todo lo que es el sistema multimodal para conectar eficientemente y con menores tiempos de transbordo a la carga, tanto que llega por la vía ferroviaria como por la vía marítima y al interior del continente de nuestra República Mexicana. Eso es lo que haría falta, más que desarrollar los pasajeros. Exacto. Entonces, nos queda claro que para el desarrollo industrial, comercial, transporte de productos, pues es necesaria esta vía que ya existe. Pero eso de lanzarlo a que sea de transporte de pasajeros, ¿por qué, por ejemplo, en Europa, que es tan eficiente el sistema ferroviario para trasladarse de un país a otro y allá todo está conectado vía ferroviaria, ¿por qué hay que subsidiarlos, Fernando? Porque no es rentable. En realidad, los costos, así como sucede con el sistema del, por ejemplo, lo que realmente debería de costar el boleto del metro aquí en la Ciudad de México o de otros sistemas de transporte en Monterrey, Guadalajara, el sistema público metropolitano de transporte para pasajeros tiene que ser subsidiado. Costaría mucho más caro de lo que actualmente cuesta un boleto para un pasajero. El costo, por eso dejó de ser rentable, porque no era costeable para las empresas y solamente se concentraron en transporte de carga. Por eso se extinguieron este sistema o ferrocarriles nacionales de México y se concentraron solamente en la concesión, pero de transporte de carga ferroviaria. Los costos en el mundo, te lo repito, no son lo suficientemente redituables, claro, porque tendrían que darlos a un costo mucho más caro. Es como el ejemplo del Tren Maya. El Tren Maya, para que sea viable financieramente, de acuerdo a lo invertido, tendría que costar aproximadamente 2,000, 3,000 pesos el circuito, cosa que no para el turista extranjero, nacional, podría costearlo, pero no así para la población en general. ¿Y quién sabe? Que requiere transportarse en esos circuitos, pues no tendría acceso. ¿Y quién sabe si Fernando, si hasta un turista estaría dispuesto a pagar 100, 150 dólares por un recorrido ahí entre la selva? Sergio Rangel, director Calidad Mexicana de Desarrollo Ferroviario, ¿cómo estás? Qué gusto que estés aquí con nosotros. Estamos viendo que la viabilidad del tren de pasajeros en México pues es poca. ¿Tú cómo lo ves, Sergio? Pues mira, muchas gracias por invitarme aquí. Sí, permíteme, Fernando. Ya tenemos aquí a Sergio. Adelante, Sergio. Buenas tardes. Sí, gracias por la invitación y pues un gusto de estar con ustedes. Un saludo a todo el auditorio. Pues sí, la verdad es que el ferrocarril, desde un punto de vista en la parte del Colegio de Ingenieros Ferroviarios, pues vemos como algo positivo el que se esté trabajando para este sexenio, más de 3,500 kilómetros de vía, puesto que pues es un detonante de la economía y un indicador de bienestar en cuanto a la economía del país. Si bien hoy alcanzamos los 26,000 kilómetros de vía, pues vamos a estar pasando con estos 3,500, cerca de los 30,000 kilómetros de vía. Y ya estaríamos cerca de los 20,000 de vía principal. Eso quiere decir que es algo muy positivo. También vamos a ir viendo que las vías en la parte de los particulares va a ir creciendo de 1,500 kilómetros. Seguramente estaremos viendo ya por algunos actores que ya están dentro de este segmento, sobre todo en este corredor del Istmo de Tehuantepec, con los corredores y pues seguramente estarían también subiendo arriba de los 2,000
kilómetros de vía. Sergio Cancel, pero estás Sí. hablando de trenes de transportes de carga o de pasajeros, o se pueden usar los dos. Mira, el, el sistema ferroviario mexicano fue diseñado para carga y pasajero. Y creo que todavía vemos de algunas últimas generaciones que nos tocó trabajar dentro de Nacionales de México con estos dos sistemas. Entonces te puedo decir que sí se puede trabajar dentro del mismo derecho de vía. Pero lo que se está pretendiendo desde el gobierno federal es crear una vía exclusiva para pasajeros. Entonces esto pues, nos da una doble capacidad y no estarían fastidiando a lo mejor el transporte de carga. Si vemos ya números, pues estaríamos viendo realmente que se ha ido aumentando el pasaje dentro de estos sistemas. Y si hablamos tanto del tren suburbano como el tren ligero, pues está arriba de 5.600.000 pasajeros. Desde que se construyó el tren hasta la ruta que lleva el tren Insurgentes, pues lleva alrededor de 6 millones de personas transportadas allí. Eso ya nos habla que sí es necesario el sistema de transporte colectivo masivo de pasajeros por ferrocarril. Exacto. ¿Cómo lo ves esto, Fernando? Pues bueno, hay cifras de estos trenes suburbanos que sí están dando resultados. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con tu opinión, Fernando. El tren suburbano, Fernando Gómez, ese está dando buenos resultados. Sí, fíjate que el tren suburbano es un caso específico del manejo de pasajeros que todavía no está concluido del todo. Es un buen proyecto que comunicará, como bien saben, al Estado de México con la Ciudad de México en la parte poniente, pero que falta todavía ese tramo. El costo y la comunicación son convenientes para la población. Ese es un caso específico, pero también es conveniente aquí mencionar el ejemplo que alguna vez significó el transporte para pasajeros de Querétaro hacia México y que fue pues abandonado precisamente o dejado de lado precisamente por la falta de condiciones para su viabilidad, dada la inversión que tenía que realizarse en ese entonces. Data de algunos años recientemente, pero es uno de los ejemplos en los que se manifestó la falta de viabilidad en ese sentido. El Tren Maya es otro y en este caso el interurbano y el transporte de pasajeros que corre de Lerma, Toluca hacia la Ciudad de México es viable, pero todavía falta mucho. Fernando, ¿tienes datos del Tren Maya? ¿De cuánta movilización está haciendo? Hay un tramo que falta comunicar precisamente porque hubo una dilación, un amparo, unos juicios de amparo, y es lo que podría suceder también con los proyectos de las rutas para pasajeros. No todas las rutas, como por ejemplo lo que se pretende también construir, la ruta del aeropuerto de Santa Lucía a Buenavista, también hace falta ver los derechos de paso, los derechos de vía que representan en ese trayecto. O sea, hace falta planear bien en cuanto a la ruta, la logística que se necesita implementar para desarrollar estas rutas ferroviarias, que bien hacen falta al país, pero que hace falta también considerar los costos y los convenientes, tanto jurídicos o inconvenientes o impedimentos o amparos que pudieran suscitarse y que pudieran retrasar este tipo de proyectos para una mejor comunicación del país. Sergio Rangel, ¿tú tienes datos del Tren Maya? Ya nos dijeron que en 3, 4, 5 años iba a empezar ya a tener un flujo muy importante de viajeros. ¿Cómo nos encontramos?
Pues mira, el tema de ahí del Tren Maya, y creo que va a ir exactamente en el mismo tenor que el tren Insurgentes, en la medida que se vaya a conectar todo el circuito, va a ir generando muchísima, o va a ir respondiendo a la necesidad del transporte. Pero ahí yo le veo mucho más beneficio cuando se dé el momento de la carga para satisfacer a toda la península de Yucatán, a toda esa zona turística. Se necesita muchísima capacidad para remolcar todas las toneladas de suministros que se tiene que abastecer a toda esa zona. Entonces, creo que ahí quien le va a ir dando la sustentabilidad al tren de pasajeros va a ser la carga. Y solamente como dato, en movimientos de contenedores que se tienen en los últimos años, Ferromex, y es que esa parte por donde se llega a abastecer esos suministros, representó más del 60% de todo el movimiento de contenedores, el CPKC el 33.19 y Ferrosur el 5.83, que sería quien estaría conectando tanto con el tren transísmico y el tren Maya. Quiere decir que probablemente puede ir creciendo ese servicio en la medida que se vayan abriendo los polos de desarrollo para poder cargar y descargar o hacer las consolidaciones de las cargas. Sergio Rangel, ¿qué puede representar el que tengamos una mejor red ferroviaria para el Producto Interno Bruto? ¿De plano va a impactar en que tengamos crecimiento económico? Sí, mira, en el ranking que se tiene en el índice de desempeño logístico, México está en el lugar 47 aproximadamente, con una calificación de 3.05 y la mejor calificación es 5. Si nosotros estamos pensando como país en que México sea un hub logístico, pues tenemos que seguirle invirtiendo a la infraestructura. Un pilar de este índice de desempeño logístico es la infraestructura, y entre más infraestructura tengamos, mejores beneficios los vamos a tener. Hoy vemos también los beneficios que ya se tienen en el corredor transísmico. Anteriormente ni siquiera figuraba en los índices de desempeño, y hoy ya vemos que el FID ya tiene de 1.15 en el 2023 de lo acumulado de las toneladas kilómetro a 8.89, o sea, está creciendo demasiado. También es algo que está pues con buenos índices de seguridad para el movimiento de la carga. Anteriormente ya se transportaba por ahí cemento, algunos granos, y hoy se retoma todo ese tráfico, pero con más, ya es más constante el servicio. Ya puede llegar desde el Istmo de Tehuantepec, desde Salina Cruz hasta Coatzacoalcos, Veracruz. Entonces, quiere decir que eso sí nos está dejando buenos beneficios y que próximamente los estaremos viendo. Sí es un beneficio. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos, Fernando Gómez, Sergio Rangel. Regresamos contigo, Fer, para que nos des tu opinión. Pues bueno, finalmente esta conexión pues, puede ayudar a que evitemos entrar en la recesión, porque para allá vamos en este año. Volvemos. Calidad Mexicana y Desarrollo Ferroviario, Fernando Gómez, analista de turismo y negocios. Pues entonces, parece que la inversión pues, puede dar tarde o temprano resultados, Fernando, estas interconexiones, Coatzacoalcos, el Istmo de Tehuantepec, Matamoros, no sé, pues conviene. Pues sí, para dar resultados concretos tendrá que pasar algunos años todavía, pero lo que hace falta precisamente para garantizar o mejorar la garantía del servicio es mejorar las condiciones de seguridad, por ejemplo, para el transporte de carga, dados los incidentes o los reportes de robos o
bloqueos en las vías ferroviarias que han afectado a las empresas usuarias de este transporte. El otro es garantizar los recursos que pudieran hacer factible el transporte de pasajeros. No sé si utilizando los mismos trenes que movilizan la carga y crear una combinación, un manejo mixto de carga y de pasajeros en convoyes obviamente respectivos, y por otro lado también garantizar nuevas rutas o crear nuevas rutas, pero lo que hace falta también es mejorar esta integración del transporte intermodal para tener un sistema de transporte y una logística eficiente para el comercio, tanto interno como el comercio exterior. Creo que esos tres factores son lo que hace falta para garantizar la viabilidad de estas inversiones. Mientras tanto, habrá que esperar y tener un voto de confianza en el gobierno actual para precisamente ver cómo funcionan mejor cómo se optimiza el transporte ferroviario, pero también a la vez el transporte marítimo, el transporte carretero y el transporte aéreo. Yo creo que eso es fundamental para tener una visión integral del sector. Sí, es que hay que hacer todo un esquema multimodal. Sergio Rangel, el tren en Maya nos costó muchísimo dinero, 500,000 millones de pesos. Una inversión que jamás se va a recuperar, y este año todavía va a recibir presupuesto de 40,000 millones. ¿Tenemos dinero para apoyar otras rutas ferroviarias? ¿Qué va a pasar con el tren Maya? ¿Recuperará algo? ¿Nos seguirá costando miles de millones de pesos cada año? Pues mira, interesante la pregunta y el objetivo de esta. Pero hay factores que también hablan de confianza. Se acaba de construir y ya de inaugurar el segundo puente internacional en Laredo y Nuevo Laredo con capital estrictamente particular. El Canadian Pacific Kansas City invirtió toda esa cantidad de dinero para hacer este puente que le va a dar el doble de operatividad en el tráfico internacional. Eso quiere decir que se van a venir más trenes, va a haber una capacidad de recepción. Anteriormente eran solamente ventanas. Uno entraba a México, se esperaba un tiempo y entraban hacia Estados Unidos. Entonces, ahora vas a tener ese doble flujo. Eso también está hablando que el mercado ahora desde Canadá hasta Cancún, Quintana Roo, se va a hacer muy, muy interesante para el tema económico para las empresas particulares. Entonces, quiere decir que quizá no se va a recuperar en un corto tiempo la inversión que se hizo, pero que sí hay una participación particular de toda esa inversión, y eso nos va a ir dando la consolidación. Entonces, estás detectando inversión privada, que eso es importante, Fernando, porque el discurso nacionalista, estatista, regresivo, dice que todo es del gobierno. Pero entonces, cerramos contigo, Fernando. ¿Hay la apertura entonces de este gobierno para tomar medidas neoliberales, aunque critiquen el neoliberalismo? Sí, yo creo que sí es conveniente ver este retorno de inversión como un factor ineludible, puesto que todas las inversiones, tanto sean públicas como privadas, deben de tener un retorno conveniente, incluso para beneficio de la población, si este fuera el caso. No todo tiene que ser con carácter lucrativo, me queda claro, pero sí, en el caso del transporte o movilización de pasajeros, tiene que ser con un esquema subsidiado, pero aún así, aunque beneficia a cierta parte de la población, pues se paga, se cubre con los recursos que ingresan al erario público, es decir, con nuestros impuestos. Y obviamente la canalización y la proyección de esas inversiones debe ser acorde a un concepto de eficiencia y no nada más de gastos, como lo hemos visto con el caso del Tren Maya, en el que se
duplicó el costo proyectado originalmente y como lo hemos visto en otros proyectos Sí, magnos de sexenios pasados. Esperemos exacto. que este sexenio pues pueda concluir con esta proyección y recuperación de las inversiones de manera viable, ¿no? Tú les das el beneficio de la duda, particularmente, híjole, yo ya estoy ya curtido, una megafarmacia que nos costó 3,000 millones de pesos, que no sirvió para nada, un Tren Maya que cuadruplicó su costo, ¿no? Un AIFA que nada más no levanta, y entonces son proyectos que hace el gobierno y que esa película ya la vimos. Son muy malos para administrar y finalmente hay que estar subsidie y subsidie y subsidie como Pemex. Pemex derrocha dinero y hay que estarle pagando, pagando, pagando. Ni siquiera tiene para pagarle a sus proveedores. Pero Pemex es de los mexicanos. O sea, yo tendría mis reservas. Fernando Gómez, analista de turismo y negocios, gracias por haber estado aquí. Sergio Gangel, director de Calidad Mexicana en Desarrollo Ferroviario, gracias a los dos por haber estado aquí.